Ecoconstituyendo, un podcast del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Espero que el día martes, feriado 21 de junio, feriado también por el solsticio de invierno, Huetripantu, Machacmara, Inti Raymi, para los pueblos, y otros nombres más para los pueblos originarios de esta zona del planeta, de la Piayala también, si le queremos poner. Y bueno, estamos en esta ocasión compartiendo acá con Lucio Cuenca, director de OLCA, y también estoy yo, Karen Ardiles. No está Javier en esta ocasión, le vamos a echar mucho de menos, pero anda ahí en plan de viaje por temas también relacionados con OLCA. Así que, Lucio, ¿cómo estás? Hola Karen, hola a todos y todas los que nos escuchan. Sin duda, iniciando una semana con muchas significaciones y eso, como tú lo mencionabas, es muy importante para los pueblos de Latinoamérica y también noticioso en relación a los temas que estamos tratando en este podcast, ¿no? Así es que encantado de estar iniciando este programa en esta semana en particular. Súper. Me voy a saltar aquí de nuevo al tema del Machacmara, Huetripantu, solsticio de invierno, porque creo que es una fecha que tiene relación con los ciclos de la Tierra, finalmente. Los calendarios de los pueblos originarios están en relación con los ciclos de la naturaleza y acá es un momento importante porque, claro, es como periodo de lluvias. Y bueno, ¿a qué quiero llevar esto? Que uno de los elementos que se recoge en el borrador de la nueva Constitución tiene que ver con la relación indisoluble que tienen las comunidades humanas con la naturaleza, porque somos naturaleza. Así que me parece igual importante como destacarlo y verlo también reflejado en el borrador de nueva Constitución. A propósito de lo mismo, queremos darle ya paso a la sección de la agenda ecoconstituyente y, como siempre, partir recordando algunos elementos que son importantes como dentro del calendario del proceso de la Convención Constitucional. Mencionar que ya terminó el trabajo de la Comisión de Armonización. Recordar que la función de armonización tenía que ver principalmente con ir rearmando finalmente como el puzzle a propósito de todas las normas aprobadas en las distintas comisiones, son las 7 comisiones permanentes, y que tenía que finalmente darle como un hilo conductor al texto. Entonces, del trabajo de armonización de los 499 artículos que se aprobaron en el Pleno, estos fueron divididos en capítulos y entonces todo el trabajo de las comisiones fue puesto bajo ese índice. Entonces, de los 499 artículos quedaron en 387, ¿ya? Eso igual es importante mencionarlo, que no tiene que ver con que se hayan eliminado artículos de los ya aprobados, ni los elementos centrales de esto, sino que se rearmaron, se reestructuraron, y algunos, por ejemplo, que trataban el mismo tema en 2 comisiones distintas, ahora, por ejemplo, están en un solo artículo. Entonces no se eliminó nada, eso creo que es importante destacarlo. Entonces, ¿qué viene ahora dentro del panorama de las fechas que siguen? Bueno, esta semana, de hecho, tenemos 2 plenos. Uno es el pleno para discutir y votar el preámbulo constitucional, que ya lo habíamos visto en uno de los capítulos de este podcast. Y luego el 24 viene el pleno también para presentar y deliberar el informe de la Comisión de Armonización. Luego lo que queda son los plenos para votar la armonización. De aquí hasta, los plenos están agendados para el 28, el 29, el 30 de junio hasta el total despacho. Así que esas son las fechas que vienen por ahora, que es lo más importante, y yo creo que estamos así ya muy en el final
final, versión final, punto, esta sí que sí, de la nueva Constitución. ¿Qué te parecen aquí? ¿Cómo va la agenda, Lucio? En concreto a 2 semanas, ¿no? Desde que... Me muero. Que la convención entregue el texto definitivo, tanto el preámbulo, el cuerpo de la nueva Constitución y los artículos transitorios. Entonces, los plenos que tú mencionas son muy importantes, ¿no? Porque si todavía hay desacuerdos en algunas redacciones, estas se van a votar en estos plenos, ¿no? Tanto de preámbulo como de las otras partes del texto. Así que es muy importante y no hay que quedarse con la idea que solo, o sea, es muy importante la redacción, incluso la ortografía. Una coma en un artículo puede cambiar totalmente el sentido de un artículo y por lo tanto es muy importante tener presente la revisión que todos los sectores hacen de este texto armonizado. Y obviamente también es muy importante lo que podamos hacer las organizaciones, los movimientos en ese sentido, ¿no? Que efectivamente las temáticas, los derechos, los mecanismos que quedan establecidos en la nueva Constitución efectivamente mantengan el espíritu de lo que se aprobó originalmente en el primer borrador de la nueva Constitución. Así que los próximos 10, 15 días son muy importantes, ¿no? Para esta etapa decisoria, digámoslo así, como la última oportunidad para hacer estas posibles correcciones o cambios. Sí, igual encuentro que a propósito ya de los últimos plenos, de las últimas votaciones, se ha ido aclarando harto el panorama. Yo sé que también eso ha dificultado un poco la difusión del contenido, ha dificultado un poco también el entender el proceso, porque además el proceso tiene una agenda que ha sido súper acotada temporalmente. Pero, por ejemplo, a propósito también ya el término del trabajo de la Comisión de Transitoria, también tenemos nuevas fechas, o sea, como ya hacia adelante, que creo que también son importantes de tener a la vista. Bueno, el plebiscito es el 4 de septiembre, de ahí la Constitución entraría en vigencia 10 días después del resultado del plebiscito. Por supuesto que vamos a votar a prueba y estamos dando por hecho la aprobación del nuevo texto constitucional, porque, bueno, quedando con la Constitución del 80 creo que no admite más análisis. Pero bueno, entonces, aquí dentro de las transitorias plantean también ciertas fechas, que creo que no vamos a mencionarlas todas, pero creo que igual es importante tener a la vista. Por ejemplo, a los 2 meses ya se tiene que enviar el proyecto de ley para que se regule la Corte Constitucional, que vendría siendo como el reemplazo del actual Tribunal Constitucional. Luego, los 3 meses, incluso hay una convocatoria para el Consejo de Gobernaciones. El CERVEL tiene que dictar el instructivo para procesos de participación popular y también para derogación de ley, que creo que es un tema no menor, porque siempre hemos venido hablando desde los movimientos sociales de la participación ya con herramientas más concretas, y creo que hay una herramienta concreta digamos que como en 5 meses más. Luego ya, a los 6 meses de aprobado el texto, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ya más o menos, digamos que marzo del año que viene, deja de funcionar el Tribunal Constitucional y vamos a tener la Corte Constitucional. Creo que, bueno, el tiempo pasa volando y quizás no nos demos cuenta y ya estemos aquí con un nuevo órgano. Y ya, por ejemplo, para el primer año, dentro de los elementos que tiene que también ir aprobándose está, por ejemplo, la creación de la Agencia Nacional de Agua y la adecuación normativa relativa a las autorizaciones de uso de agua. Creo que esto igual es un tema importantísimo. Desde los movimientos sociales ha habido un tema ahí con la desprivatización y la desmercantilización del agua, y creo que entender el agua como bien común e inapropiable va efectivamente en esa línea, que creo que también es un elemento importantísimo. Y bueno, ya un poco más adelante, por ejemplo, a los 2 años,
hay que, bueno, el presidente, la presidenta tiene que enviar un proyecto de ley que regule la organización, financiamiento y atribuciones de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría de la Naturaleza. Ya a los 3 años se implementa, por ejemplo, la política de restauración de suelos y bosque nativo, que como estábamos conversando antes con Lucio, es importante a propósito del tema forestal, por ejemplo. Y bueno, también viene el tema de la Ley Marco de Ordenamiento Territorial, que también es súper importante porque lo que pone al centro es efectivamente las cuencas. Entonces, las cuencas, no Lucio Cuenca, las cuencas hidrográficas van a estar al centro del ordenamiento territorial y creo que es un elemento importantísimo, que creo que refleja la lucha de los movimientos sociales también. ¿Qué te parece a ti este panorama? Bueno, es importante conocer este itinerario, ¿no? Porque también se ha especulado o ha estado en el debate intentos de congelar de alguna manera la entrada en vigencia de algunos aspectos de la Constitución. Ha estado en el debate público, por ejemplo, la posibilidad de que el actual Parlamento, que se mantendría hasta marzo del 2026, pudiera modificar la Constitución. O sea, un organismo que ha sido elegido con la Constitución que está de salida, se podría modificar la nueva Constitución que genera otros organismos legislativos para el futuro, digamos. Entonces, eso ha sido un tema de debate, ¿no? Y de cuestionamiento de la legitimidad que pueda tener o no tal o cual entidad antigua o de las nuevas. Y también esto ha ocurrido respecto de de la transición, ¿no? O sea, como tú lo has ido mencionando, hay ciertas legislaciones que en las transitorias de la nueva Constitución queda establecido, se dice un plazo, ¿no? Se dice en 2 años tiene que estar una ley sobre tal o cual cosa, pero eso no ocurre para todos los ámbitos de nuestra legislación y de cómo se van a regir los organismos, tanto los nuevos como los que permanecen, las normas que van a regir estos organismos, ¿no? Entonces, allí había una discusión bien fuerte respecto a un artículo que establece como una norma genérica para todos esos aspectos que no quedan con plazos explícitos en la nueva Constitución y en sus transitorias, ¿no? Y que tiene que ver con que estas leyes van a estar vigentes o las normas van a estar vigentes hasta que no sean derogadas, modificadas o sustituidas. Entonces, sobre eso ha habido bastante polémica porque queda como que para algunas normativas hay una puerta que no tiene límite respecto a los tiempos que se van a manejar. Pero sin embargo, en algunos casos, como en el caso ambiental, sí se dejó establecido una normativa que para los aspectos que no están especificados, quedó y se le entrega un mandato al Ministerio de Medio Ambiente para que forme una comisión de transición ecológica. Y esa comisión, con participación de distintos actores de la sociedad, incluida la participación de la ciudadanía de los movimientos sociales o socioambientales, debe definir esa transición para una serie de aspectos que no están regulados explícitamente en la Constitución, ¿no? Entonces creo que eso es también importante de considerar. Ahora, ¿por qué tiene sentido que nosotros estemos informando y comentando estas cosas, ¿no? Porque justamente va a venir un tiempo de muchos cambios en los distintos campos en que opera la nueva Constitución. Varias de ellas tienen que ver con derechos que nos afectan directamente, en algunos casos más o menos, y por lo tanto necesitamos conocer, necesitamos valorar, necesitamos saber cuál es el mecanismo, necesitamos saber cuáles son los plazos, ¿no? Y eso es muy importante que lo podamos tener claro, y eso en el campo de los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza
es muy importante que lo podamos también revisar, ¿no? Porque van a la par de la Constitución, de las leyes y normas que van a regular otros ámbitos de los derechos en el próximo tiempo para nuestro país. Claro, me quiero tomar de lo último que mencionabas, porque el tema que queríamos abordar hoy son los derechos de la naturaleza y los derechos humanos ambientales en el borrador de nueva Constitución, porque al menos de mi consideración creo que hay acá un elemento importante que tiene un trasfondo ético, que se refleja en el borrador de nueva Constitución, que tiene que ver con el sentido que tienen los derechos de la naturaleza, que apuntan a entender a la naturaleza también como un sujeto, como una sujeta dentro de un panorama. En ese sentido, creo que siempre vale la pena mencionar que los derechos de la naturaleza se enmarcan dentro de un proceso también, podríamos decir, como histórico, al que podemos ir haciendo una como cronología, en donde, claro, la preocupación por el ambiente parte hace ya varias décadas atrás. Incluso lo revisamos el otro día en el taller ecoconstituyente de Olca, el día miércoles pasado, que, claro, o sea, la preocupación por el tema ambiental siempre fue a propósito de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se está afectando la salud, porque se está afectando, no sé, la vivienda o el vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, claro, surgen así los derechos humanos ambientales a propósito de las propias afectaciones en las comunidades humanas, y dentro del marco de los derechos humanos, por supuesto que eso está bien. ¿Por qué? Porque antes no era una preocupación hace, no sé, 200 años atrás, 300 años atrás, pero hoy en día sí lo es. Si nosotros vemos todo lo que tiene que ver el impacto del capitalismo, o bueno, ya podemos hablar del antropoceno o del capitaloceno, vemos los índices y la situación es compleja, y me parece que la preocupación por la salud humana, por vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en la formulación de la Constitución del 80, creo que es un elemento importante, pero también ahí aparecen los derechos de la naturaleza. Y los derechos de la naturaleza, como mencionábamos, no es algo que estamos inventando ahora, sino que ya tiene o al menos un par de décadas, y que no solamente reflejan una innovación jurídica, sino que también tiene que ver con el reflejo de las demandas del movimiento socioambiental, y también de los pueblos originarios, de las cosmovisiones de pueblos originarios, en donde no se hace esta distinción con la naturaleza en una forma dicotómica, en donde naturaleza y hombres van cosas como por cuerdas separadas, y el hombre, y siempre digo hombre, como que se apropia, se adueña, explota y controla la naturaleza, sino que estamos hablando de introducir otras formas de pensar, en donde entendemos que la naturaleza, que tiene una existencia material, porque el río lo vemos, la montaña también, los bosques, los árboles, el aire que respiramos, por cierto, y el agua también, de la que dependemos también para todo, tiene una existencia, y vemos que y cumple con obligaciones, pero hasta ahora no tenía derechos. Y bueno, uno de los primeros reconocimientos así muy importantes a nivel de los derechos de la naturaleza es la Constitución de Ecuador en el año 2008, artículo 71 y siguientes, por si quieren revisarlos, pero no solamente la Constitución de Ecuador, sino que hay reconocimientos a nivel internacional en India, Nueva Zelanda y en otros países más, bueno, Panamá, también Colombia, Bolivia también, con la Ley sobre Derechos de la Madre Tierra, en donde se introduce este nuevo sujeto de derechos, que es la naturaleza, y que, claro, vienen a consagrar otros elementos en donde vemos que los derechos humanos ambientales son importantes para los humanos, pero faltaba podríamos decir, esta otra patita, en donde vemos que se protege la naturaleza, no en tanto es útil o es bella para las comunidades humanas, sino porque tiene un valor intrínseco, vale por sí misma y evoluciona, es dinámica, tiene sus propios procesos y también tiene el derecho a existir. Entonces, así como en una especie como de breve panorama sobre los derechos de la naturaleza, llegamos también al reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el borrador de nueva Constitución.
Y acá también me parece importante mencionar que tampoco son como una innovación que llega solamente porque unos convencionales, unos o unas convencionales ahí con la idea, sino porque también son el reflejo del movimiento socioambiental. Ya desde el año 2013, por ejemplo, en OLCA se empieza a hablar sobre derechos de la naturaleza. En el movimiento socioambiental, por ejemplo, dentro de las declaraciones del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, ya aparece dentro de como su propuesta programática. Ya en 2016 habla sobre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y también ahora en este proceso en la convención hay al menos 3 iniciativas populares de norma que incluyen el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y también una defensoría de la naturaleza. Entonces vemos ahora que en el borrador se incluyen los derechos humanos ambientales, pero también se incluyen los derechos de la naturaleza, y creo que es un tema muy importante. Y yo creo que aquí vale la pena diferenciar que cuando hablamos de los derechos humanos ambientales, como por ejemplo el vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, el derecho humano al agua y saneamiento, el reconocimiento también del uso tradicional del agua por parte de los pueblos originarios, etcétera. Acá vemos que los titulares son las personas humanas, personas naturales. Y cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, la titularidad ahí la tiene la naturaleza. De hecho, bueno, si vamos al artículo del borrador armonizado, en el artículo 103, por ejemplo, dice: la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprende los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Y el Estado debe garantizar y promover estos derechos. Pero también me parece importante mencionar que, por ejemplo, cuando se habla en el capítulo 2 de, insisto, el borrador armonizado, el último borrador armonizado, cuando en el capítulo 2 habla sobre los derechos fundamentales y garantías, artículo 17 y siguientes, bueno, en el primer inciso ya habla en el segundo inciso ya habla sobre el equilibrio con la naturaleza, y en el 18, inciso tercero, dice: la naturaleza es titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que le sean aplicables. Entonces, creo que es importante mencionar esa diferencia, esa diferenciación, que son, podríamos decir, 2 caras de una misma moneda, pero que van ahí de la mano avanzando, y que vemos cómo llegamos a este punto en donde tenemos un borrador que los incluye. No sé qué te parece a ti, Lucio, que también ahí con tu experiencia has ido viendo cómo ha ido evolucionando este tema, y cómo además pasamos ahora de una Constitución que solamente reconocía el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación a un texto que reconoce efectivamente derecho humano al agua, el derecho a la energía, el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, también justicia ambiental, etc. ¿Qué te parece a ti? Sí, mira, bueno, yo creo que todo esto es una construcción sociopolítica, ¿no? que surge y se va ampliando su debate en nuestra sociedad en la medida que se profundiza la crisis ecológica de nuestro país y del planeta, que todas las medidas y las políticas que se han impulsado hasta ahora no logran revertir la crisis que estamos viviendo. Todo lo contrario, en Chile, por ejemplo, tenemos ley del medio ambiente desde comienzos de los años 90, y desde ese tiempo hasta ahora lo que ha ocurrido permanentemente es que las condiciones ambientales y ecológicas se han empeorado, ¿no? Entonces, finalmente, lo que nos ha llevado en esa dinámica es a buscar alternativas, es a reconectarnos con el entorno en el que vivimos, resignificar una serie de aspectos que tienen que ver con la dependencia e interdependencia de las comunidades humanas respecto de la naturaleza, ¿no? Y de esa manera hemos ido caminando, con ejemplos también en otros países, de que necesitamos salir de la lógica de solo ver o resguardar los derechos de las comunidades humanas, lo que se denomina los derechos ambientales, y que necesitamos
garantizar las condiciones generales de vida en la naturaleza, ¿no? Y bueno, y desde distintas elaboraciones, reconociendo también cómo esto está presente en las cosmovisiones indígenas, pero también cómo vamos aprendiendo como sociedad y nos vamos reconectando con caminos posibles para enfrentar la crisis en la profundidad que la estamos viviendo. O sea, hoy día, por ejemplo, la crisis hídrica que vive Chile, claramente se profundiza, cada día estamos peor, nos anuncian racionamiento para 7 millones de personas en la región metropolitana, pero sin embargo se siguen aprobando proyectos mineros, proyectos hidroeléctricos en la cordillera cercana a Santiago, y por lo tanto las herramientas que nos hemos dado hasta ahora no son suficientes. Y sin duda instalar este cuerpo de visiones distintas, de reconocer la naturaleza con derechos, es muy importante en ese sentido. O sea, nos da una oportunidad muy importante para efectivamente enfrentar la crisis que estamos viviendo desde sus raíces, ¿no? Y eso significa no eludir una cuestión central que tiene que ver con cambiar nuestros modos de vida, pero eso no se puede hacer exento de abordar las cuestiones de justicia, de desigualdad, de las pobrezas que se dan en nuestra sociedad y que, por lo tanto, abordarlas desde el punto de vista de los derechos de la naturaleza también debe incluir estas otras dimensiones. Entonces creo que es muy importante que la convención incursione, ¿no? Instale estas visiones, pero también que instale herramientas, ¿no? Que instale formas de ejercer, ¿no? Y allí, claro, los aspectos que tienen que ver sobre todo con la defensoría de la naturaleza son muy importantes, ¿no? Que entreguen herramientas para operativizar desde la Constitución al ejercicio más cotidiano de la protección de la naturaleza de manera concreta, ¿no? Que la podamos palpar, que se puedan reformular las normas, que se puedan reformular los sistemas de evaluación de los proyectos que hoy día favorecen de manera muy importante a las inversiones en desmedro de las condiciones ambientales y de la naturaleza. Entonces creo que es una gran oportunidad que estamos instalando en la nueva Constitución. Sí, yo creo que ese elemento es muy importante porque creo que uno de los elementos que logra el borrador, que sabemos que además no se va a aplicar por arte de magia, es que establece herramientas para poder hacer efectivo esto, no solamente como dentro de la institucionalidad, sino que hay herramientas para las organizaciones para que esto se lleve a cabo. Entonces, sabemos que la otra patita de esto va a ser necesariamente seguir como organizándonos y seguir levantando esto. O sea, si esto vino desde los movimientos sociales, desde los pueblos originarios, para que sea aplicable, va a necesitar la misma formulación. No va a ocurrir de un día para otro. Antes de darle un punto al tema de la institucionalidad, igual me gustaría como darle una pasadita a lo que es el capítulo 3 del borrador armonizado, que es como la última versión. El capítulo 3 habla sobre naturaleza y medio ambiente, y si bien dentro del capítulo 2, que habla sobre derechos fundamentales y garantía, también hay elementos de la naturaleza, por ejemplo, en donde se reconoce su titularidad, o también se reconoce en el artículo 103 cuáles son los derechos que tiene. En el capítulo 3, sí, sobre naturaleza y medio ambiente, ya como que acumula un poco más la normativa en este sentido. Van del artículo 127 al 150, que si lo quieren buscar en las páginas va de la 36 a la 41. Y bueno, parte primero con
el primer artículo, de hecho, del capítulo, que es el 127, dice: la naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Inciso segundo, dice: el Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes. Y bueno, luego, por ejemplo, habla sobre los principios de protección para la naturaleza y el medio ambiente, por ejemplo, progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, de solidaridad intergeneracional, de responsabilidad y de acción climática justa, o sea, manso panorama de principios. Y bueno, ya, más adelante sigue con algunas acciones, el Estado en su deber de proteger, como custodio, de proteger la biodiversidad. También, bueno, habla sobre los animales y ya, bueno. Después viene una sección en donde habla sobre bienes comunes naturales, luego habla sobre el Estatuto del Agua, después el Estatuto de los Minerales y termina con la Defensoría de la Naturaleza. Entonces, el capítulo 3, que es sobre naturaleza y medio ambiente, contempla estos elementos, así como un panorama general sobre los derechos de la naturaleza y la protección del medio ambiente, incluyendo también animales, y luego ya tiene esto: bienes comunes naturales, aguas, minerales, y Defensoría de la Naturaleza. La Defensoría de la Naturaleza cumple un rol esencial. Creo que, como igual es importante mencionar, que tiene esta cualidad de que es un órgano autónomo y que además es la primera Defensoría de la Naturaleza reconocida en un texto constitucional a nivel mundial. El mejor país de Chile, como siempre. Entonces, esta es más o menos la vuelta que le queríamos dar, que no alcanzamos a abordar todo lo que tiene que ver con derechos de la naturaleza y derechos humanos ambientales, pero creo que es importante mencionar que a nivel transversal el tema socioambiental y esta nueva ética de relacionarnos con la naturaleza está recogida en el texto constitucional. Ahora hay un proceso igual importante a nivel de las comunidades, como mencionábamos antes, de seguir organizadas, de seguir defendiendo estos elementos que se consiguieron en el borrador y, como siempre, también estar atentos y atentas a cómo vaya funcionando esto. Creo que hay herramientas que se consideran que son importantes y que creo que igual marcan un punto de inflexión, a lo menos en términos, por ejemplo, de conflictos socioambientales. Y yo creo que, bueno, Lucio sabe harto de eso. Yo creo que ahí me parece igual importante como saber tu opinión respecto de eso, de cómo consideras tú en tu experiencia a propósito de los conflictos socioambientales, de las herramientas que ves ahora, qué cambios hay, como de lo más esencial, porque pasamos de algo muy breve, muy sucinto en la Constitución del 80, con una lógica privatizadora, a este cambio que establece herramientas. ¿Cómo lo vives tú, así ya como muy desde la experiencia personal? Sí, mira, yo rescataría un aspecto de la Defensoría de la Naturaleza, que es que se crea como un órgano autónomo, ¿ya? Yo creo que eso es muy importante para efectos de despejar regularmente lo que uno nota en estos procesos, que tiene que ver con los intereses que están en juego, ¿no? Y que efectivamente no predomine ni una política que le interese al gobierno de turno para cierto tipo de actividades económicas, o no predomine el poder económico que normalmente se dan en estos procesos, donde grandes empresas contratan grandes oficinas de abogados con grandes consultores que hacen grandes informes y que terminan desequilibrando extremadamente la balanza, ¿no? La balanza de esta justicia que a veces que nos es tan esquiva a las organizaciones y a los territorios. Entonces creo que en ese sentido la Defensoría de la Naturaleza, como organismo autónomo, pero también como un organismo que puede intervenir en estos procesos cuando se está vulnerando los derechos de la naturaleza en determinados territorios, es muy importante, ¿no? O sea, no va a quedar solo en manos de la voluntad de los vecinos o de la comunidad y de sus precarios recursos el poder incursionar en que se hagan efectivos los derechos de la naturaleza, sino que en este caso habrá una entidad
como organismo autónomo, pero también que va a tener existencia en todas las regiones. Y eso es muy importante y así ha quedado establecido en el borrador hasta ahora de la nueva Constitución. Entonces creo que marca efectivamente un cambio importante en los conflictos socioambientales, por lo que ya mencionaba, ¿no? Y sobre todo por la situación de desigualdad o de asimetría o de injusticia en la que normalmente se dan este tipo de relaciones que se tensionan en un proceso de conflicto y que muchas veces no encuentra oídos ni en los tribunales ni en las autoridades de turno. Por lo tanto, es muy importante que estos organismos dotados de los recursos necesarios puedan ser un buen complemento en estos procesos de disputa finalmente, ¿no? Que se da en los territorios concretamente y que normalmente se alinean las demandas, los intereses de la comunidad con los intereses que pueda tener un organismo de estas características, que en este caso serían los derechos de la naturaleza. Así que me parece muy, muy interesante. Hemos vivido los últimos días, por ejemplo, la situación de anuncio del cierre de la fundición Ventana de Codelco, ¿no? Que viene precedido de años de denuncia, de lucha y de evidencias respecto de la contaminación y de haber recibido este rótulo de territorio en sacrificio o zona de sacrificio, ¿no? Y que significa altísimos costos a la salud de la población y también a la salud del entorno y la naturaleza en la que está inserta esta comunidad. O sea, quizás si hubiésemos tenido estas herramientas que estamos dibujando para el futuro de nuestro país, quizás las medidas no serían tan tardías como están ocurriendo hoy día, ¿no? Han pasado décadas en que hemos tenido las herramientas, hemos tenido la institucionalidad y sin embargo esto no ha funcionado. Y hemos llegado a este año nuevamente con nuevas crisis que han afectado particularmente a los niños y a las niñas, pero en definitiva afecta a toda la población, porque lo que estamos viendo acá son eventos agudos, eventos donde ciertos contaminantes se elevan en su presencia en el aire a tal punto que genera síntomas evidentes. Pero acá hay una contaminación permanente, invisible muchas veces, que está causando efectos a la salud de la población y al medio ambiente que tienen efectos de largo plazo, ¿no? Que tiene que ver con cáncer, tiene que ver con enfermedades neurológicas en los niños, tiene que ver con limitaciones para que se pueda desarrollar plenamente la vida de la comunidad y particularmente de las nuevas generaciones. Entonces, sin duda, este cierre es una gran noticia en este escenario, ¿no? Pero esperemos que también las normas y las herramientas que actualmente tenemos y las nuevas que traerá la nueva Constitución sirvan para erradicar en este lugar y en otros lugares de Chile estos niveles de injusticia como se dan en las zonas de sacrificio, ¿no? O sea, acá no es suficiente cerrar y decir que se va a monitorear a otras empresas. Eso ya se ha dicho, ¿no? Necesitamos un plan de que efectivamente se haga cargo del problema, que cierre todo lo que haya que cerrar y que no sean las escuelas ni los niños que se van a sus casas, sino que sean efectivamente las empresas contaminantes concentradas en un mismo lugar que generan este tipo de colapso, ¿no? De colapso ambiental y social. Así que ojalá que exista la voluntad política para que se siga avanzando con los
instrumentos que tenemos actualmente y los nuevos instrumentos que se crean con la nueva Constitución, porque sin duda este proceso de erradicar las zonas de sacrificio va a ser un proceso de varios años, ¿no? Han habido anuncios en la historia, en los gobiernos anteriores se hicieron distintas intervenciones, pero ninguna de ellas llegó a buen puerto porque finalmente no se llega a un nivel de reconocimiento del problema que permita efectivamente tomar las medidas que se debe tomar. Entonces, en estos casos significa cerrar empresas, significa erradicar de estos lugares el alto nivel de concentración de empresas contaminantes. Entonces, creo que podemos tener un buen escenario futuro si existe la voluntad política también para implementar las nuevas herramientas que trae la nueva Constitución, como son, entre otras cosas, los nuevos principios, las nuevas herramientas para que se respete y se ejerzan los derechos ambientales, pero también los derechos de la naturaleza. Hay igual, bueno, dentro de la discusión han habido distintas voces, sobre todo a propósito también del tema de los trabajadores y trabajadoras de Codelco y de la zona, que claro, se señala que va a haber acá una transición, que nadie va a quedar sin empleo. Y también otro de los elementos de la discusión ha sido a propósito de no solamente como de hacer fundición acá en Chile, sino también de como ponerle valor agregado, en este caso como al cobre. Y claro, como que hubiera una especie como de disputa entre como el desarrollo, o como así, no sé, automáticamente por cerrar como Codelco Ventana ya se acabó el desarrollo para Chile. Y no es así, porque tampoco como que es lo que se plantea de que ahora vamos a quedarnos como en la nada, sino que es considerando estos elementos. Yo creo que ese tiene que ver con el punto de hacer una transición con justicia, de hablar de post-extractivismo, que no tiene que ver tampoco con que nos vamos a quedar de brazos cruzados, pero sí tiene que ver con que hay que atender a la realidad climática en la que nos encontramos, que las medidas que hay que tomar tienen que ser de un carácter fuerte, pero que no pueden ser, y tampoco en ningún caso hemos planteado que tenga que ser como ni a costa de las personas ni a costa de la naturaleza como ha sido hasta ahora. O sea, creo que hablar de esta como falsa dicotomía como derechos humanos, como a propósito del desarrollo económico y derechos de la naturaleza, que también ha sido una como de las caricaturas, creo que no va en la línea de lo que se ha planteado como desde una corriente post-extractivista. Y creo que igual lo menciona a propósito de que el día miércoles tenemos nuestro último taller ecoconstituyente y que trata sobre post-extractivismo, particularmente energía y minería. Vamos a estar hablando con Eduardo Gudinas, así que va a estar interesante por si quiere conocer más del tema. Desde ya les dejamos invitadas. Bueno, y lo otro que quería mencionar, que me parece siempre que es necesario recalcar, que, por ejemplo, bueno, uno de los elementos importantes que se señaló a propósito de los picos de contaminación que hubo y los colegios que se tuvieron que cerrar, y de las enfermedades que está causando en este caso de la contaminación en la zona por Codelco, pero también por las otras empresas privadas que están ahí en el puerto, tiene que ver con el rol de las mujeres. Creo que siempre es importante hablar de los impactos diferenciados sobre las mujeres. En este caso, por ejemplo, si los niños y las niñas no pueden ir al colegio, tienen que, por supuesto, ir a sus casas, y ahí quien tiene que cumplir con esos roles de cuidado son las mujeres. Y esto significa una sobrecarga en las labores de cuidado. Si también hay otras personas de la familia que enferman, eso también implica mayores labores de cuidado, y no significa que las mujeres no se enfermen, pero en tanto se entiende como en estos roles de género que en donde la mujer tiene que cumplir con esta faceta de cuidadora siempre, por más que se enferme, por más que ocurra lo que ocurra. Creo que es algo que no tenemos que dejar de mencionar.
y no solamente en esta zona en Ventana, sino que todo proyecto extractivo deriva, diría que siempre, o si no casi siempre, en una sobrecarga a los roles de cuidado de las mujeres, y creo que acá también es importante mencionarlo. Creo que esta transformación que se supone como que atiende a una forma de desarrollarnos más ecológica, tiene que visibilizar el trabajo y el rol de las mujeres y la sobrecarga que ha significado para nosotros. No particularmente para mí en el lugar, pero particularmente para nosotras como personas. Y también, claro, a mujeres, pero también a diversidades y disidencias sexogenéricas, y creo que también eso es importante mencionarlo. Bueno, vamos cerrando el capítulo de hoy. Reiterar la invitación para el último taller del primer ciclo de talleres ecoconstituyentes, que vamos a hablar sobre transición post-extractivista. Y también, bueno, invitarles y agradecerles por escuchar y hacer seguimiento a este podcast. ¿Te quieres despedir, Lucio? Sí, bueno, reiterar nomás, ¿no?, que estamos en las últimas 2 semanas de este proceso. Es muy importante seguirnos formando y autoformando, informándonos de lo que ya está en este nuevo texto constitucional, para que podamos involucrar a más gente, para que podamos compartir con los vecinos, las vecinas, sobre los grandes cambios que trae esta nueva constitución. Y sobre todo en el campo de medio ambiente y naturaleza, y de justicia ambiental y justicia ecológica. Creo que el texto constitucional transversalmente, incluso lo dice en su artículo número 1, ¿no?, cuando se define como un estado ecológico. De ahí en adelante trae buenas noticias en ese sentido, pero son buenas en la medida que la ciudadanía, las organizaciones, los movimientos tomen esto en sus manos y exijan que se implementen, ¿no?, que las podamos también ir construyendo colectivamente. Así que hasta la próxima, nos vemos. Muchas gracias, que estén muy bien, muchos cariños a todas. Nos vemos, chao, chao. Ecoconstituyendo, un podcast del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.